eran personas importantes, de esas que aparecen en las páginas sociales. Y la anfitriona puso Schubert, una sonata para piano. Yo pensé, me levanto y la apago. O mejor, me levanto y me voy. Pero mi cuerpo decidió por mí, porque me sentí mareada, repentinamente enferma. Y Gerardo y yo tuvimos que partir. Y allí se quedaron los demás escuchando a Schubert, sin saber qué había causado mi mal. Así que espero siempre que no vayan a poner a Schubert. Extraño, ¿verdad? Cuando era... No, yo diría que sigue siendo mi compositor favorito. Esa tristeza suave, noble. Pero siempre me prometí que llegaría un momento para recuperarlo. Hay tantas cosas que pueden cambiar a partir de ahora. ¿Sabías que Schubert era homosexual? Pero claro que no sabía. Si fue usted el que me lo repitió una y otra vez, mientras me ponía justamente la puerta y la botella. Ese disco que le encontré. ¿Es el disco que me ponía usted, doctor? No, antes era una caseta. ¿Qué maravilla de cuarteto, verdad, Gerardo? Hola, mi amor. Me tendrás que perdonar que todavía no te he hecho el desayuno. ¿Pero qué pasa? ¿Qué locura es esta? Roberto, doctor Miranda, yo... ¡No lo toques! ¿Qué? ¡No lo toques! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué locura es esta? ¡Es él! ¿Quién? ¡Es él! Paulina, suelta inmediatamente. ¡Es el médico! ¿Pero qué médico? ¡Es que ponía Schubert! ¿Qué ponía? ¡Ese médico! ¿Cómo lo sabes? Por la voz. Pero si tú estabas, me dijiste que habías pasado los dos... Con los ojos cerrados, sí, pero no podía oír todo. Paulina, pero esto no es prueba de nada. Sí que lo es. Paulina, por favor. Es su voz, son sus expresiones. Paulina, por favor. Eso no es prueba de nada. Tal vez sea muy poco, pero a mí me basta. En todos estos años no ha pasado ni una hora en la que no escuche su voz, aquí en mi oreja, aquí con su saliva en mi oreja. ¿Crees que alguien se olvida así como así una voz como esta? Vale más. Esa puta aguanta más. ¿Seguro, doctor? No se nos vaya a poner la huevona, oiga. Paulina. No está mucho para que se desmaye. Dale más y más. Paulina, por favor, dame algo. No. Mientras tú no estés apuntando, no hay conversación posible. Al contrario, en cuanto deje de apuntarte la conversación se acaba. Porque ahí tú usas tu fuerza física superior para imponer tu punto de vista. Mira, Paulina, entiendo que lo que estás haciendo es muy grave. Irreparable, ¿eh? Irreparable, puede ser irreparable. Doctor Miranda, le ruego que disculpe. ¡No te atrevas! ¡No te atrevas a pedirle disculpas a esa mierda humana! Paulina, Paulina, ¿qué estás? ¡No! Entonces no voy a dejar. ¡Paulina! ¡Paulina, no dispares! ¡Por favor, no vuelvas a disparar! Paulina, por favor, no puedes hacer esto. ¿Hasta cuándo vas a estar diciéndome lo que puedo y no puedo hacer? ¡Lo que puedo y no puedo hacer! ¡Lo hice! No, se lo has dicho a este tío. Que la única manera de recogido de lo único que puedes acusarlo es de haberme recogido en la carretera donde yo estaba tirado y haberme ido a casa y después haberme sentido para llevar a buscar el ¿Por coche. qué no te dijiste que no puedo venir a recoger tu coche? Aproveché para llamar al cable desde el teléfono público de la carretera cuando salía a estrellar el coche de su vuelta paisano. Así que, vístete, debes de estar a punto de llegar. Paulina, por favor, te pido que seamos razonables. Tú serás razonable, a ti nunca te hicieron nada. Claro que lo hicieron. Pero esto no es un concurso de horrores, joder, no estamos compitiendo. Mira, Paulina, aunque este hombre sea el médico de izquierda, no lo es, no lo es. Él no tiene por qué ser.